contencioso marítimo de Perú y Chile. Vamos a continuar contándoles más detalles de este proceso bastante importante que duró más de 8 años y precisamente ya está acá en nuestros estudios el señor Raúl Villanueva Pascuale, ex miembro del equipo de asesores de La Haya, que participó precisamente en la redacción del documento final que nuestro país presentó ante la Corte de La Haya. Buenos días. Buenos días. Queremos que nos cuente todo este proceso, el detalle, cómo se inició, cuánto tiempo estuvo usted participando como asesor en todo este grupo diplomático importante de nuestro país. Bueno, yo estuve durante la fase escrita, desde antes de la presentación de la demanda. En realidad, cuando yo ingresé al equipo, la demanda estaba prácticamente ya definida, quedaban algunos retoques por hacer. En ese momento aún no se había nombrado al agente, el agente fue nombrado poco tiempo después de que yo ingresara al grupo. La demanda fue presentada y lo que vino después, lo primero fue negociar, es prácticamente una negociación con la Corte y con Chile, los lapsos que se debían dejar a cada parte para presentar sus argumentos. En aquel momento la presidenta de la Corte era bastante estricta con el tema de estos periodos, estos plazos que se dejan a las partes, porque habían venido arrastrando algunos casos en los que se había dilatado demasiado, incluso las partes... ¿Se había vuelto a foja cero? No se había vuelto a foja cero, pero las partes no cumplían con los plazos establecidos, que eran largos en sí, y se pedía una prórroga. Entonces la presidenta quería evitar estos temas y nosotros nos comprometimos de común acuerdo con Chile en que la primera fase de la fase escrita, es decir, los 2 primeros documentos, iban a durar 11 meses su elaboración, y para la segunda parte 9 meses. Y las 2 partes cumplieron estrictamente con esos plazos, ¿no? De manera que eso fue una de las preocupaciones fundamentales de la gente. ¿Tiempo? De la gente, sí, de nuestro agente, pero también por la parte chilena, ¿no? Y hemos cumplido en la fase escrita realmente con los plazos que se establecieron. Ahora, ¿cómo funcionó esto? Nosotros repartíamos temas dentro del equipo para que investigaran, y esos temas eran entregados a diferentes especialistas. Por ejemplo, todo lo que fue la cuestión de los actos propios, que era lo que nosotros suponíamos en un inicio, que era la parte más débil, o mejor dicho, la parte más fuerte para Chile, fue entregada a una parte del equipo. Fundamentalmente allí trabajaron el doctor Ramón Bahamonde, el doctor Alejandro Deustua y el doctor Maclin también estuvo ahí muy bien. Y esta investigación, que fue muy profunda, llegó a determinar que en realidad la fortaleza que Chile pretendía no era tal, porque Chile por muchos años había rechazado el paralelo, es decir, Chile no quería saber nada con el paralelo. ¿Por qué? Porque antes de que los 2 países extendieran su dominio marítimo hasta las 200 millas, los pescadores chilenos pescaban principalmente frente a las costas peruanas más allá de la milla 3, que era nuestro mar territorial antes del año 47. Y cuando el Perú extiende su dominio a la milla 200, siguiendo el ejemplo que ellos habían dado, pues los pescadores chilenos deben de retirarse de esa zona. Hasta promediar la década del 60, Chile insistió y por eso es que no ratificó hasta el año 67 el convenio del 54, insistió con el Perú para negociar una zona, vamos a decir, de aguas comunes. Claro, una zona común. Que fueran 50 millas más allá del punto de frontera para los 2 países, es decir, 50 millas al norte del punto Concordia y 50 millas al sur. El Perú, que no tenía gran interés en lo que pudiera pescarse al sur del punto Concordia, rechazó siempre esta... O sea, ahí de antemano ya había una estrategia de Chile que quería que Perú firme pero nuestras investigaciones llegaron a probar que la posición chilena no era tan sólida como ellos mismos creían. Eso fue una parte importante de la investigación que se hizo. Otra parte importante que fue encargada al actual, creo que es actualmente embajador, Hubert Wieland, fue todo lo que tenía que ver con las actas del 68 y la cuestión de los faros. Ahí también hubo una investigación bastante profunda. En lo que a mí me corresponde, a mí me tocó el tema, inicialmente del triángulo externo, antes de ser enviado a La Haya. Una vez que fui enviado a La Haya como agregado, mi tema fue básicamente la cuestión doctrinal. Se me encargó en un principio la cuestión doctrinal, los escritos de la doctrina de Perú y de Chile, hasta inicios de la década del 70, porque a partir de esa época ya se sabía que habían escritos chilenos en los que se hablaba ya de un paralelo que era un límite. Lo que se trataba era de investigar si
anterior a esa época había esta sensación o esta visión en Chile de que existía un límite marítimo. ¿Desde cuándo Chile, por ejemplo, empieza a reconocer que había este paralelo? Desde el año 71, 71, 72 por ahí, con escritos que son debidos justamente a quien Chile nombró como juez ad hoc, al doctor Orrego Vicuña. Él es el que inicia esta tesis de que existía un tratado de límites 20 años después de que los instrumentos habían sido firmados. ¿Eso considera usted que fue la tesis más difícil de poder responder o argumentar? ¿O cuál cree usted que ha sido en la etapa que le tocó a usted, ¿no? A nivel interno, digamos, la gran discusión en un primer momento fue la naturaleza jurídica de la Declaración de Santiago. Había un sector del equipo, entre el que yo me encontraba, que afirmábamos que la Declaración de Santiago no es un tratado. Había otro sector que mantenía que sí, pero que no era de límites. Claro. Y luego, en una segunda etapa, esto comenzó a fines de la fase de la redacción de la memoria, hubo otra discusión muy fuerte a propósito de la metodología que emplearon los dos países para delimitar su límite externo de las aguas, el dominio marítimo que habían extendido. Esos fueron los dos temas álgidos, pero en dos etapas realmente distintas. Con Chile, nuestra posición era evidentemente que no existía un tratado de límites, y esa era la base de nuestra tesis. Y sobre ese punto debemos reconocer, y es algo que los juristas por lo menos debemos discutir, que la Corte de 16 jueces, 15 decidieron que sí había un acuerdo de límites, ¿no? Entonces, en ese punto, en exclusivo en ese punto, no se puede hablar de un triunfo, ¿no? De nuestra posición solamente fue respaldada por un juez, la juez Butín. De todos los demás dijeron que había un acuerdo. Ese acuerdo era, para la mayoría que votó sobre ese punto, era un acuerdo tácito, y para los otros 5 era un acuerdo explícito. Por eso es que ellos no votan con la mayoría, pero 15 jueces dijeron existe un acuerdo de límites. ¿Ok? Ahora, esa es la etapa, el detrás de cámara que no vemos, que no conocemos los peruanos, pero que sin embargo porque es el aspecto necesario jurídico, reconocerlo, ¿no? Exactamente, porque si no vamos a cometer los mismos errores, porque se cometieron errores durante la argumentación y que han quedado un poco, digamos, ocultos, porque el Perú se ha visto beneficiado, y eso nadie lo discute, con esta sentencia, ¿no? Y digo beneficiado, no favorecido, porque utilizar la palabra favorecido quizás podría llevar a suponer que la Corte nos dio razón. La Corte benefició a las dos partes, o sea, Chile también encontró cierto beneficio, su tesis no ganó, pero era probablemente lo más improbable que ocurriera era que la tesis chilena ganara. Era muy difícil de probar. ¿Qué beneficios encontró Chile, por ejemplo? Chile ha mantenido su tesis del paralelo hasta la milla 80. Y a partir de ahí se aplica la bisectriz, que es lo que manda la costumbre internacional. Pero la Corte dijo que no había que había un acuerdo de límites. Ahora, en esta última etapa, conversando con el agente Alan Wagner, nos decía que ellos cambiaron la estrategia, ¿no? Si bien es cierto, durante todo este tiempo de la fase escrita, se había intentado demostrar que sí había un tratado. En este caso, ellos dijeron que dejaron la pregunta abierta a toda la Corte para que ellos puedan de alguna forma interpretar que no hubo ningún tipo de tratado, ningún tipo de acuerdo marítimo entre Perú y Chile. No, Chile siempre ha mantenido que había un acuerdo marítimo. Lo que ocurre es que en realidad no ha habido un acuerdo de límites, a pesar de lo que ha decidido la Corte. Chile tenía que encontrar un acuerdo explícito. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia anterior de la Corte hacía muy difícil prever que ésta iba a aceptar fácilmente la existencia de un acuerdo tácito. La Corte había dicho en una sentencia anterior, además muy próxima a nuestro fallo, que un acuerdo tácito no puede presumirse fácilmente. Esto obligó a Chile a tener que definir un documento en el que dijera este es el Tratado de Límites. Y ellos llegaron a la conclusión de que ese documento era la Declaración de Santiago, a pesar de que ahí no se hacía un reconocimiento explícito del paralelo, como sí lo hacía el documento posterior, que es el Convenio del 54. ¿Y por qué lo hicieron? Porque la Declaración de Santiago habla de todos los espacios marítimos y de todo tipo de actividad económica en la zona, mientras que el Convenio del 54
habla solamente de pesca artesanal y por lo tanto podía quedar excluido, por ejemplo, todo lo que corresponde a la plataforma continental, que es una zona que está sumergida, ¿no? Como se hablaba de pesca artesanal, era obvio que ese acuerdo no podía afectar los temas que tuvieran que ver con la plataforma continental. En cambio, la Declaración de Santiago sí. Y es por eso que ellos adoptan la Declaración de Santiago como el supuesto tratado de límites. ¿Qué ocurre durante la argumentación? Que este argumento era muy difícil de probar y entonces es cierto que en algún momento Chile, sin dejar de afirmar que este era el acuerdo, deja entender o deja un poco de libertad a la Corte para que ella determine si, en todo caso, si este no es, tiene que ser algún otro. Pero es un tema bastante delicado, pero tampoco no es algo que esté muy claro, no es algo explícito, ¿no? Es algo que uno tiene que leer entre líneas. Okay. A ustedes, además, ¿cuánto tiempo les demandó elaborar la estrategia para la redacción del documento final? Bueno, como yo le decía en un inicio, cuando yo entré al equipo, la demanda estaba prácticamente definida. La demanda es un documento muy corto, muy breve. Inmediatamente vino la fase en que había que negociar los plazos. Y los plazos se fijaron 11 meses por cada parte para la presentación del primer documento, es decir, la memoria y la contramemoria. Nosotros presentamos dentro de los 11 meses, Chile hizo lo propio. Y luego, para la réplica y la dúplica se nos dieron 9 meses y también cumplimos. Realmente fue un trabajo de hormiga y matador, ¿no? Porque había que cerrar el documento dentro de los 11 meses. Y en realidad, mientras uno comienza a investigar, siempre van surgiendo temas, ¿no? Por ejemplo, este tema de los métodos que se emplearon para determinar la anchura del mar, tanto por parte de Chile como de nosotros, fue algo que nosotros fuimos descubriendo hacia la mitad de la presentación de la memoria. Entonces tendría que se volvieron expertos en el tema del mar para conocer las técnicas de medición. Había que sobre todo hacer referencia y volver sobre un derecho antiguo, un derecho que actualmente ya no existe, porque el derecho del mar es un derecho que surge en los años 50. Quizás hay un predecesor, vamos a decir, en los años 30, hubo una conferencia en los años 30, pero que fracasó, no se llegó a nada sobre el tema del mar territorial. Y en los años 50 hubieron unas conferencias. Primero hubo un trabajo de la Comisión de Derecho Internacional, que es un organismo de la Asamblea de las Naciones Unidas, que preparó una especie de borrador, y en el año 58 se llevó a cabo la conferencia que dio como resultado las convenciones de Ginebra de ese año, del año 58, sobre el derecho del mar. Estas convenciones obtuvieron un escaso volumen de ratificación y por eso es que hubo una tercera etapa, porque en realidad es la tercera convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, que es la Convemar que nosotros conocemos. Entonces es un derecho que arranca en los años 50 y nosotros estamos haciendo referencia a documentos que se originan antes, en el año 47. Las normas son diferentes en diferentes etapas. Las normas eran diferentes. Eso es lo que también manifestó en un momento, ¿verdad? Exacto, y lo delicado era que los jueces que tenían que ver este tema tampoco conocían ese derecho, porque ellos se han formado después o han comenzado a formarse en derecho internacional hacia los años 50, porque son personas un poco mayores que nosotros, pero que no pertenecen a la generación de los juristas que elaboraron estos documentos. Entonces ese era un derecho que ellos no conocían y que había que explicarles con detalle. Ahí quizás hemos cometido algunos errores. La interpretación, la forma como se redactó, a eso se refiere exactamente. ¿Qué cosa es lo que se hacía en aquel momento? Retrocedamos un poco hacia los años 30, cuando se lleva a cabo esta primera conferencia al seno de la Sociedad de Naciones, que es la antecesora de las Naciones Unidas. En esta conferencia, que fracasó básicamente porque no había un acuerdo sobre cuál era la extensión que se debía reconocer a los estados, la extensión marítima que se podía, digamos, apropiar el estado, para utilizar términos llanos. Entonces, unos decían que eran 3 millas, otros decían que eran 12, los más extremistas, que fueron muy pocos, hablaron hasta de 20 millas. Pero lo que sí se llegó a determinar es que a todo estado le correspondía un mar adyacente, cuya dimensión no se establecía, y que ese mar era el llamado mar territorial. Entonces, en ese momento habían cosas en las que habían como un acuerdo. El mar territorial era algo que dependía exclusivamente del Estado, es decir, caía dentro de su competencia exclusiva el determinarlo. No tenía que consultarlo con ningún otro Estado. Esa operación comporta el establecimiento solamente de 2 líneas. La línea
que divide el mar territorial con las aguas interiores, es decir, las que están dentro del territorio, y por otro lado una línea que se llama el límite externo, que divide el mar territorial con la alta mar. Solamente esas dos líneas pueden ser determinadas por el Estado de manera unilateral. Los límites con los vecinos, esos límites tienen que negociarse. Entonces, lo que hicieron Perú y Chile en el año 47 fue extender de manera unilateral su mar. Y para esto tenían que fijar solamente dos líneas. Eso lo hizo el Perú, pero Chile no. Chile habló de un perímetro. Y ese perímetro nosotros no explicamos y no lo cuestionamos. Y ese fue nuestro error. Ese fue el error. Muchas gracias por esta amplia información al señor Raúl Villanueva Pascual, ex miembro del equipo de asesores de La Haya, y felicitamos este gran logro. Ya se cumple un año de la lectura del fallo en La Haya. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Nos vamos a una pausa y regresamos con más en el 7.3 Noticias.